Cordial, afectuoso saludo de paz y bien a todos. Vamos a seguir con este tema que es de total actualidad. Estamos en una pandemia, está en una pandemia de COVID, pero resulta que se nos vinieron epidemias y epidemias de virus. Se habla de que los que pueden medir los virus, de 8 virus circulando al mismo tiempo. Entonces es muy importante, tanto con el COVID como con el no COVID, saber cómo diagnosticar un resfriado por uno o por el otro y saber cómo tratarlo y cuál es la realidad. Vamos entonces a ponerlos en contexto a todos acá. Lo primero, que es el resfriado común, es un síndrome, es un conjunto de signos, síntomas de infección de vías respiratorias superiores que se caracteriza por la combinación de secreción, rinorrea, congestión nasal, dolor de garganta, puede haber irritación de los ojos, conjuntivitis, tos y estornudo. Y en ocasiones puede haber fiebre. Eso es el resfriado común, lo que llaman resfriado común. El otro es la gripe o la gripa, que básicamente es un término que se acuñó para la influenza, que es un virus, es ortomixovirus, que representa una enfermedad respiratoria clínica acompañada de más síntomas sistémicos, mucha fiebre, mucho dolor en el cuerpo, mucho dolor ocular, muchos síntomas respiratorios, y que tiene una propensión a causar epidemias, sobre todo en épocas de invierno, y es muy contagiosa. Es como la diferencia un poquito entre influenza y lo que puede estar ocurriendo con las otras. ¿Quiénes ocasionan este cuadro? Aquí está, básicamente los rinovirus históricamente son los más frecuentes, que son el 30-40%, los adenovirus, los coronavirus habituales, el SARS-1, producen alrededor entre un 5 y un 20% de los cuadros. Actualmente se cree que la COVID está ocasionando un 30 o un 40% de los cuadros que dan ahora con resfriado común. El virus sincitial respiratorio, la parainfluenza, el Metaneumoviridae y los enterovirus, que son los que causan la gripa de verano. Y la influenza, que es epidémica, sobre todo en invierno. Importante, vean, entre la cuarta y la mitad coexisten varios, el famoso flurano, coexistencia de COVID más otros, o entre ellos se comparten, hay varios virus. Algunas características rápidamente: el adenovirus, entonces produce varios síndromes, infección de vías respiratorias con faringoamigdalitis, conjuntivitis, puede haber neumonía, y los enterovirus pueden causar diarrea. La influenza, mucho malestar, mucha fiebre, mucha congestión, puede haber neumonía, puede haber encefalitis, y es el que más causa epidemias en invierno. La parainfluenza, lo anterior, pero también puede dar el famoso croup o la laringotraqueobronquiolitis, ¿sí? La otra es el virus sincitial respiratorio. Ese también ocasiona la infección de vías respiratorias, pero a un cuadro de bronquiolitis, el famoso primer cuadro de asma en los niños, que puede ser un fenómeno de bronquiolitis viral, y de epidemias a finales de otoño, principios de verano. O sea, las epidemias son en enero, febrero, no en marzo, junio, sino en enero, febrero. El otro, los metaneumoviridaes, producen lo anterior con bronquiolitis. Los coronavirus, pues producen infección respiratoria alta, puede comprometer la vía respiratoria inferior con neumonía, y sobre todo en niños inmunocomprometidos. Los enterovirus y parechovirus pueden producir una enfermedad parecida a la anterior, con dolor de cabeza y dolor de garganta. Producen las epidemias de verano y otoño. Eso es lo importante de esos enterovirus, y que pueden dar brotes, exantemas y con meningitis. Grandes generalidades para todos, por favor, grandes de todos los resfriados comunes, de todas las gripas. Lo primero, la mayoría son leves, la mayoría son autolimitadas, la mayoría no requieren en general tratamiento ni hospitalización sofisticados. El cuadro generalmente dura una semana. Ese es el tiempo de duración de una gripa de casi todas. El espectro es muy variable, desde el paciente que tiene muy poco hasta el que se siente morir, pero los síntomas en general son muy malucos, con dolor en el cuerpo, con mucho dolor de cabeza, con mucha tos, con mucha congestión, y puede sentirse morirse, pero el paciente no tiene signos de gravedad. Es muy variable el espectro. O el paciente que definitivamente sí está complicado y hay que llevarlo al hospital. La fiebre no dura generalmente más de 4 días, importante. Las infecciones virales son fiebres leves, excepto la de la influenza, que es muy alta, y no duran más. Pero también hay espectros de fiebres, cualquiera de los virus. Puede ser muy alta, casi siempre es leve, 38 grados, y en algunas puede ir a 40 grados, entonces es complicado saber. Cuando se hace prolongado, algo está pasando. Una fiebre que pase de 4 días, algo está pasando, se está complicando, se está sobreinfectando. Y algunos virus han producido grandes epidemias. La fiebre española,
¿Lo produjo cuál? La influenza. ¿Cuántos muertos? 20 millones. Entonces, una tendencia a producir epidemias en el mundo. De hecho, se dice que la gripa, la influenza, mata 650.000 personas al año, más o menos. Es impresionante. Una cantidad de hospitalizaciones, un gasto en millones, en billones de dólares gastados sobre todo por la influenza. Por eso es que es la que tiene vacunita. O sea, es la que más le han parado bolas y hay que vacunar a las personas susceptibles de ser vacunadas cada año. Síntomas del COVID. Importante, esto era lo tradicional, lo que traíamos con el lambda, con el mu, con el beta, con el gamma, con el delta: fiebre, tos, fatiga, dificultad para respirar, dolores musculares, dolor de cabeza, dolor de garganta, problemas de olfato eran muy comunes, ahora ya no tanto, problemas del gusto, los mareos, la diarrea, en esas proporciones que están ahí. ¿Y qué pasa con el Omicron? Pues ha cambiado y se ha vuelto más contagiosa, menos severa, y aquí tenemos una gripita, dolor, irritación de garganta, una fatiga, una fiebre leve, dolor de cabeza, una diarrea y una falta de apetito. Tenemos afortunadamente, sobre todo en los vacunados, una afectación muy leve, y afortunadamente los que están vacunados casi nunca van a hospitalización y cuidado intensivo. ¿Con qué hacemos el diagnóstico? Con los síntomas. Con los síntomas, en general no requerimos mucho examen, casi siempre los síntomas. Tenemos en la COVID el PCR, el antígeno nasofaríngeo, sigue siendo el gol estándar del PCR, pero el antígeno también nos puede servir. Y sepan que la mayoría de las gripas no requieren exámenes y que las otras gripas, los otros virus que vimos allá, tienen también pruebas de PCR, ¿sí? Y tienen unos paneles de PCR múltiples, hasta 17. Hay PCRs que se hacen exámenes que detectan hasta 17 virus y otros detectan 8. Las pruebas de sangre para medir anticuerpos, tenemos muchos problemas con ellas y definitivamente no es la forma de hacer diagnóstico diferencial de ellas. Tratamiento, en general no, tratamiento sintomático, o sea, en general no requerimos de ir a urgencias, tampoco, la mayoría no, se deben quedar en casa. Lo primero, tratamiento específico, sí, de pronto en influenza, el famoso oseltamivir, que ese era el Tamiflu, que lo usaron cuando hubo las epidemias de la influenza H1N1, H1N5, pero en algún tipo de pacientes, sobre todo en los inmunocomprometidos. ¿Y qué tenemos en COVID? Hasta ahora 2 medicamentos aprobados, el de Merck, que es Molnupiravir, y el de Pfizer, que es Paxlovid, que es una mezcla de ritonavir y nirmatrelvir. ¿Cuál es la idea? No lo tenemos acá, solo en algunos países, Estados Unidos, Reino Unido, y en algunos países lo han aprobado de emergencia. No hay una producción adecuada y se le da a un tipo de población que se supone posiblemente se va a complicar, que tiene inmunosupresión, se le da solo 5 días, viene en tabletas o en cápsulas, y el problema es que afortunadamente lo están dando los países, pero es un tratamiento muy costoso. Por ahora no tenemos antibióticos en COVID o antibióticos en resfriado, no y no y no. No a la ampicilina, no a la amoxicilina, no a la citromicina, no a la citromicina. Es un buen antibiótico, pero no es para COVID. La ivermectina es un buen antiparasitario, pero no es para COVID. La andintoxanida es un buen antihelmíntico, pero no es para COVID. No, por favor, no dar antibióticos. Están acabando con los antibióticos en las droguerías. ¿Y entonces qué hacemos? Pues lo general, lo primero, agua y más agua, hidratar y más hidratar si no hay contraindicación. Solución salina nasal que se puede preparar en casa, una taza de agua, media cucharadita de sal, con un gotero o con una jeringa, lávense la nariz todo el tiempo, que eso le evita complicaciones, que mejora la tos, que disminuye la congestión nasal y la congestión de senos paranasales, disminuye la posibilidad de que una sinusitis. Entonces, solución salina, o cómprela en spray si la puede comprar, o el agua marina, la solución marina, si la puede comprar. Antipiréticos, sí, en general, si el paciente tiene mucho dolor, tiene mucho malestar y eso, dicen que si no tiene eso no lo tome, porque hasta un acetaminofén no está libre de efectos adversos. Pero podemos usar acetaminofén, si es adultos, 1 o 2 tabletas cada 6 o cada 4 horas, la podemos usar y puede ser suficiente. Y entonces los antiinflamatorios no esteroideos, ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, nimesulide, en general no están libres ni exentos de efectos colaterales,
pueden producir gastritis, pueden producir sangrado, pueden producir problemas renales, pueden subir la presión arterial. O sea, cuidado con los antiinflamatorios. Yo hice un video explicando los antiinflamatorios, véanselo por favor, pero aquí les puedo decir es, en el que los necesitamos usar porque el paciente está muy sintomático, está con mucho dolor, podemos combinar incluso acetaminofén con uno de estos, pero ojo, que no sea diabético, que no sea hipertenso, que no sea renal, que no tenga gastritis, que no esté contraindicado, que esté bien hidratado y lo damos por corto tiempo y con dosis adecuadas. Antigripales, esas mezclas de acetaminofeno, ibuprofeno, más fenilefrina, más antihistamínicos, en general no, ¿sí? No va a producir mayor beneficio. Digamos que si lo van a usar, úselo 2 días, 1 o 2 días. No lo pueden usar en hipertensos ni por el Chira, no lo pueden usar en cardiópatas porque puede dar arritmias, puede subir la presión, puede dar una crisis hipertensiva. Entonces mucho cuidado con eso. Antitusivos, uno necesita la tos para botar la secreción. Solo si hay tos seca de pronto, irritativa, podría uno dar paracodina. Ojo con los efectos adversos, la sedación, ojo con el paro respiratorio que puede llegar a dar sobredosis de eso. El dextrometorfano, los anticolinérgicos, pero en general no. Mucolíticos, guayacolato de glicerilo, el N-acetilcisteína, pues si no hay necesidad no lo den. El mejor mucolítico es el agua, pero digamos que es de los que menos daño hacen, porque lo que hacen es volver la secreción más fluida, más líquida. Entonces sí, antihistamínicos en general no. El mecanismo de la rinorrea, del estornudo, del prurito es más inflamatorio que efecto histamínico. Entonces digamos que si lo van a usar, usen segunda o tercera generación por corto tiempo y en los pacientes bien indicados. Las medidas de autocuidado están vigentes, claro. El tapabocas, cualquier gripa que sea, cualquier infección respiratoria, el lavado de manos total, porque la transmisión sigue siendo la misma, de todas es la misma, por vía respiratoria, por la saliva, por la expulsión, por la tos, sigue siendo la misma. El aislamiento, el mismo, para todos los resfriados, sea COVID o no COVID. Signos de alarma, importantísimo. Empeoramiento del estado general del paciente que se está quedando dormido fácilmente, corran por urgencias. Dolor intenso en el pecho, no dolor de ese por la tos, no, dolor severo en punta de costado, váyase por urgencias. O el paciente que tiene dificultad respiratoria o asfixia, o que en el oxímetro, el aparatico ese que marca la pulsoximetría, recuerden que la saturación de oxígeno acá es del 94% más, en Bogotá es del 92%. Si usted tiene por encima de eso, relájese, quédese en la casa, no salga corriendo. Si ve que eso empieza a bajar, sobre todo si baja de 90, corran. Y si el paciente se está sintiendo maluco, aunque ojo, hay el hipoxémico feliz, usted lo ve con 88 y se siente bien, ojo, pulsoximetrías bajas, hay que irnos para urgencias. Consultar médico en caso anterior más, en general no tenemos que consultar, en general, pero sí, las gripas se pueden complicar con sinusitis, listo, dolor frontomaxilar, fiebre que no baja, desgarro que no baja, que no cede, dolor de garganta severo que no pasa con los días, empieza a haber pus, dolor de oídos, hay que consultar, obviamente con signos de neumonía, ahí nos toca consultar, pero en general no. Una página del CDC, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, búsquelo por Google, autoverificador de coronavirus, es un aplicativo que ellos desarrollaron ahora para diferenciar el Omicron de otros resfriados y decirle a la gente cuándo debe consultar, cuándo debe ir para urgencias. Se la recomiendo, la pueden utilizar, se usa para los Estados Unidos o para fuera de los Estados Unidos, es de uso gratuito y no requiere descargarse. Bueno, seguimos en pandemia, seguimos con epidemias que se suman a la pandemia, epidemias de otros virus. Por favor, no atiborremos los servicios de urgencias, no los atiborremos, eso está horrible, el atiborre está horrible, entonces por favor no. Muchas gracias y seguimos en contacto.